Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones y por supuesto nos permita aprender más de su bendita palabra. Oremos entonces. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido hermoso, misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que está recibiendo, Señor, esta señal, donde quiera que esté llegando. Háblanos, habla a través, Dios mío, de esta red social, a través de la radio. Llega, Padre Celestial, como esa palabra que ilumina nuestro camino en nuestro diario transitar. Los que nos sintonizan desde su lugar de trabajo, bendíceles, auxíliales y guíales. A los que están en casita, también te pedimos que los edifiques a través del consejo de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos analizando este estudio de Primera de Tesalonicenses. El día de ayer iniciábamos este capítulo número 3, es el capítulo muy corto, solamente tiene 13 versículos y hemos analizado los primeros 5 versículos. Por cierto, quedó pendiente parte del versículo número 5, lo voy a citar para posteriormente dar el tema de los versículos 6 en adelante. Pero dice el versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, decía Pablo, no sea que os hubiese llegado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba dispuesto a poder cuidar de la comunidad en Tesalónica. Para Pablo era de mucho interés velar por el funcionamiento de la iglesia, y el amor quedaba muy de manifiesto a causa del apóstol. La tentación de la que habla precisamente cuando dice os hubiese tentado el tentador es la apostasía. Retractarse del evangelio es ceder, precisamente es sucumbir ante las dificultades, ante las presiones de grupo. Y Pablo estaba preocupado de que todo el esfuerzo que se había hecho de presentar el evangelio, y más que el esfuerzo que ellos hicieron, la persecución con la que conllevaba la iglesia de Tesalónica resultase en vano. En ese caso es que Pablo estaba diciendo que para él era de suma importancia que el tentador no llegara precisamente a tentar a este pueblo. En ese caso, decía Pablo, habría triunfado la persecución sobre el evangelio, pero no fue así. Como Jesús lo explicó en esa parábola, yo ponía de manifiesto el ejemplo de la semilla que cayó en terreno pedregoso y los de sobre la piedra, es decir, sobre los que habían recibido la palabra. Resulta que esas personas no echaron raíces, la palabra no germinó, no produce fruto porque cayó en terreno pedregoso. Pero la clave se encuentra en tener raíces. Yo creo que esa es la clave en la vida espiritual, tener raíces profundas y sobre todo raíces en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma. La Biblia dice la fe viene por el oír, pero o el oír el qué, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Entonces ahí está la clave, ese era el énfasis de Pablo para que el tentador no llegara precisamente a dar cobertura a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. De ahí el énfasis del predicador no debe de estar en las emociones, en las experiencias, sino en la enseñanza. El énfasis no debe de estar en lo que yo pienso o lo que me ha acontecido a mí o mis ejemplos, sino en la palabra, porque al fin y al cabo la palabra es la que transforma, la palabra es la que orienta nuestras vidas. Uno puede usar ilustraciones, uno puede usar mucha elocuencia, pero sobre todas las cosas lo que no puede faltar es la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que corta como una espada de doble filo. En eso exactamente nos quedamos el día de ayer. Ahora quiero hablarles dentro de esta serie de Primera de Tesalonicenses desde el versículo número 6. Es importante que antes de decir el tema, decirles lo siguiente. Dios anhela, y este es el punto, que después de un momento difícil, de una angustia, viene el desarrollo, viene el crecimiento espiritual. Y este es el tema, crecimiento espiritual.
Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pablo deseaba ver no solamente cómo la iglesia se había desarrollado, cómo la iglesia no había permitido que el tentador llegase a botar esa fe cristiana. Para Pablo era muy dedicado en cuanto a cómo estaba la fe, el amor y el cariño que él desarrollaba para los de Tesalónica, como los de Tesalónica para con él. El regreso de Timoteo fue motivado por dicha celebración. Él no solamente traía noticias de una fe perseverante para aquella iglesia, también específicamente se muestra el amor que se reflejaba dentro de la comunidad. Ellos estaban tan deseosos de ver como Pablo, el de verlos a ellos también. El trabajo del apóstol no había sido en vano. No. La iglesia prevalecía a pesar de la tribulación. Eso nos debe llevar a nosotros a sacar la primer gran enseñanza, que eso deseo que tengamos de predicar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, debe llevarnos a protegernos en cuanto a las adversidades, en cuanto a las tribulaciones. La iglesia prevalece aún en medio de las dificultades. La verdadera iglesia siempre va a permanecer a pesar de los problemas. La verdadera iglesia siempre va a sostenerse, porque la iglesia verdadera es la que se construye sobre la roca. Y cuando estamos construidos sobre la roca, vendrán tormentas y querrán desbaratar con fuerte ímpetu aquella casa, aquella iglesia. Pero como está fundada sobre la roca que es Cristo, nada ni nadie la podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice Pablo en este versículo que sigue, versículo número 7. Por ello, hermanos, les dice, y aquí empezamos a hablar del crecimiento. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, dice Pablo, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aquí hay dos palabras claves para el crecimiento. Por ello, dice, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. O sea que para poder desarrollar crecimiento espiritual, hemos de atravesar necesidad y aflicción. Y de esa manera, dice, consolados de vosotros por medio de la fe que Dios nos da. Interesante. ¿Cómo se podía agradecer a Dios por la firmeza de los tesalonicenses? ¿Cómo mostrar gratitud? Pablo no encontraba una manera apropiada de hacerlo. Pero el que se hubiera ganado una batalla no implicaba que la guerra también. Todavía había más por hacer. Una de esas cosas que los apóstoles podían hacer era orar de noche y de día con gran insistencia. Hay personas que a la hora de los fuertes conflictos, de las fuertes tribulaciones, de las fuertes necesidades, ¿qué es lo que hacen? Abandonar la fe cristiana, abandonar. Y eso no es de hacerlo. ¿Por qué? Porque acá la iglesia dice que se mantuvo firme. Se mantuvo ante la tribulación, no estando precisamente su guía fundador como lo era Pablo. Y por eso es que él dice, con gran gozo, con gran satisfacción es que ustedes han empleado toda esta verdad. Qué interesante. Interesante digo, porque es en ese momento cuando nosotros podemos sacar nuestras necesidades, aflicciones, quizás turbados, quizás afligidos. Es interesante cuando la ansiedad del equipo misionero que Pablo precisamente llevaba, de acuerdo a la iglesia de Tesalónica, expresaba que toda nuestra necesidad y aflicción, pero de esa situación penosa, fueron consolados al saber de la fe de los hermanos. Siempre que nosotros tengamos necesidades y aflicciones, corramos a los brazos de Cristo Jesús, corramos a los brazos amorosos.
Él está presto para ayudarnos. Solo Él comprende nuestra situación. Solo Él comprende nuestra aflicción, nuestro deterioro, nuestra necesidad, dice Pablo, en esa aflicción. ¿Y cómo fueron consolados de vosotros? Por medio de vuestra fe. La fe nos va a llevar a un consuelo. La fe nos va a llevar a suplir esa necesidad. Hablo a aquellas personas que últimamente su vida está afligida, su vida está necesitada, su vida ha caído en ese valle de sombra y de muerte, su vida parece que no puede subsistir. A eso es específicamente que Pablo está haciendo referencia. Cuando tenemos una ansiedad, una necesidad, una aflicción, el único que puede consolarnos, el único que puede darnos la victoria, el único que puede sacarnos adelante es la fe en Cristo Jesús. Ahora vivimos si vosotros, dice Pablo, estáis firmes. Si vosotros estáis firmes por medio de vuestra fe. Esa fe que vence al mundo nos hace levantarnos día con día. Esa fe que vence al mundo solamente es cuando hay un crecimiento espiritual. Por eso titulé el tema crecimiento espiritual. Todo lo que nosotros tengamos alguna necesidad es porque Dios lo que más desea es que en ese momento lo busques a Él en tu cámara más secreta. Las buenas noticias de Timoteo habían sido para ellos nueva vida, una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque Pablo se lleva la satisfacción de que la iglesia no ha perecido ante la tribulación, que la iglesia no ha doblado sus rodillas ante ofrecimientos del mundo. No. Y aunque eran problemas internos, y aunque venían ataques externos del enemigo, la iglesia seguía parada. Iglesia de Cristo, no importa quizás la dificultad que estás enfrentando ahí en ese país extranjero o en este país, no importa. Dios te ama y Él nunca va a dejar perecer a ninguno de sus pequeñitos. Bien dice el salmista en el capítulo número 40, versículo 2, la batalla había sido ganada. ¿Por qué? Porque con nosotros está el poderoso de Israel. Con nosotros está aquel que todo lo puede, aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí es exactamente donde cobra tanto valor. No nació, pero vive, se le tituló. Diana, de 15 años de edad, subió a la plataforma. Tomó el micrófono en sus manos y cuando el piano dio aquellos acordes de introducción, comenzó a cantar. Entonó una canción espiritual, una canción que conmovió a todos. El público que llenaba la sala de aquel concierto sintió una gran emoción de la música, del canto. La joven precisamente que estaba desarrollando tenía una muy buena voz. Pero ¿por qué Diana, de 15 años de edad, llena de vida, llena de entusiasmo, llena de optimismo y llena de alegría, no nació como los demás seres humanos? Ella fue el producto de un aborto. A Diana la recogieron de una clínica de abortos y la reanimaron milagrosamente. La sacaron literalmente con vida, pero no del vientre materno, sino de un recipiente clínico lleno de solución salina. Diana no nació, por lo menos no de forma normal, decían los titulares, pero vive y desborda entusiasmo, alegría y mucha vida. He aquí uno de los pocos casos que una criatura que fue arrojada violentamente del cuerpo materno, siendo solo un feto, pudo ser rescatada después de la atroz acción de su madre. Este hecho es más notable aún debido a que Diana, que fue adoptada por una buena familia, superó varias deformaciones y padecimientos congénitos, venció enormes dificultades hasta llegar a ser una brillante cantante a los 15 años de edad. Si quisiéramos describirla poéticamente, podríamos decir que Diana se parece al lirio de los pantanos. Este surge del fango, del lodo, pero crece, se desarrolla hasta asomarse a la luz y abrir precisamente su blanca y delicada corola. Para ser el encanto precisamente de muchas personas, de ser la luz en medio de mucha oscuridad, de un mundo sombrío, de un mundo donde hay mucha maldad. No importa cómo nacimos, y este es el punto. Lo que importa es el hecho innegable de nuestra presencia en el mundo. Importa nuestro crecimiento e importa el desarrollo que tenemos en la vida. Podemos tener un origen muy sencillo, tal como haber nacido en una cuna muy pobre, incluso en medio de la miseria física y moral o más vergonzosa que usted pueda imaginarse, pero nunca dejamos de ser criaturas de Dios.
con el potencial de ser llenos de su amor infinito y de ser elevados hasta las alturas celestiales, Dios desea que nosotros crezcamos espiritualmente. Bien dice Pablo en una de sus cartas a las iglesias que debemos ser como la luz de la aurora, que va en aumento. Dios desea un desarrollo, un crecimiento en la vida de todos sus hijos. Sea cual sea nuestra llegada al mundo o cómo fue, vengamos del trasfondo que vengamos, hayamos o no sido víctimas de la más vil presión humana, Dios nos diseñó y nos creó a su imagen y semejanza para ser hijos suyos. Esa es nuestra razón de ser. Por lo tanto, levantémonos en alto, levantémonos la cabeza, elevemos nuestro clamor a Dios y Él aparejará el camino para la victoria. ¿Acaso no somos hijos del gran Creador? Por supuesto que sí lo somos. Entonces vale la pena que usted y yo no se desanime, al contrario, siga luchando como lo hizo Tesalónica. Ahora vivimos, si vosotros, decía Pablo, estáis firmes. Cuán importante es que esa firmeza pueda verse reflejado. Versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Como diciendo Pablo, porque ustedes se encuentran firmes, dice Pablo, es que nos gozamos, es que nos deleitamos. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pablo está preguntando, ¿qué acción de gracias puedo dar a Dios por todo este gozo que siento al saber que ustedes siguen caminando en la vida espiritual? ¿Cómo se podía agradecer a Dios con tanta firmeza que ustedes tienen en el Evangelio? Decía Pablo. No encontraba una manera apropiada de hacerlo. Pero el que se hubiese ganado esa batalla no implicaba, ya lo mencioné, ganar la guerra. Todavía había más por hacer. Tú tienes todavía más por hacer, pero es necesario que tú vayas creciendo, que se vaya desarrollando en ti una comunión con Dios, que se vaya desarrollando precisamente una comunicación con el Espíritu Santo. Todavía había más por hacer. Una de esas cosas que los apóstoles podían hacer, aquí Pablo lo pone de manifiesto, era orar, según lo que va a mencionar más adelante. Y si gusta, leámoslo de una vez, el versículo número 10. Orando de noche y de día. ¿Cómo crecer? Ya mencionó la fe. Segundo, orando de noche y de día. ¿Por qué muchas personas no crecen y no se desarrollan? Porque no oran de noche y de día. Con gran insistencia, dice Pablo, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta, que dice, a vuestra fe. Interesante. Está mencionando ya un segundo aspecto en cuanto a poder buscar la cobertura, la administración de parte de Dios. La vida del cristiano es la de continuo crecimiento. La vida del creyente es la de continuo, aun cuando se da cuenta de muchas dificultades. Siempre hay cosas nuevas por aprender y cosas que completar, especialmente cuando tomamos en cuenta que Cristo Jesús es la única fuente inagotable de esperanza. Mas el mismo Dios, precisamente, decía Pablo en el versículo número 11, está hablando acerca de la oración. Ahora vea el 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, dice, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Oiga, qué interesante. Pablo decía, mas el mismo Dios y Padre nuestro, el que yo tengo y el que ustedes tienen, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Qué palabras más extraordinarias las de Pablo. La primera parte de la carta, en este versículo 11, llega a su final. Pablo ha concluido su narración sobre los hechos que habían concurrido alrededor de la fundación de la iglesia en Tesalónica. Finaliza la sección elaborada precisamente la oración que encontró en los versículos del 11 al 13. Notemos que en la primera frase se encuentra una adicción, y nuestro Señor Jesucristo. Como ya he explicado en los primeros, sobre todo en la introducción a esta carta, eso no constituía un irrespeto a las Escrituras, porque en el momento en que fueron añadidas por precisamente los copistas, todavía faltaba un par de siglos para que se llegaran a ser conocidas como
tales escrituras. Sabía que había sido un hombre de Dios, pero para ellos solo se trataba de las cartas de Pablo, de un apóstol de la época. Y se sabe que la expresión "y nuestro Señor Jesucristo" es también una glosa por las siguientes razones. Le voy a explicar, o le voy a dar dos razones para analizar posteriormente esta oración o el cierre de esta primera fase de la carta. Al verbo de la oración dirija se encuentra en singular. En el griego es una forma gramatical básica que debe existir una concordancia entre el verbo y el sujeto. Si el sujeto solamente fuera el mismo Dios y Padre nuestro, la oración sería gramaticalmente correcta. En cambio, al decir "y nuestro Señor Jesucristo", ya son dos sujetos, no uno, dos, ya habla en plural, con lo que el verbo hubiera debido estar en plural también, pero no es así. "Y nuestro Señor Jesucristo". La segunda razón es porque la introducción de "y nuestro Señor Jesucristo" produce una redundancia, porque la menciona de Señor. Si usted lo nota, en el versículo aparece esa palabra de Señor. Ahora, al estar esa palabra dos veces, en la primera, en el versículo 11, que aparece también en pantalla, e inmediatamente la segunda, en el versículo número 12, que ya la vamos a leer, recordemos que la prueba definitiva para detectar una adición es que si la suprime, el texto adquiere mayor coherencia y fluidez. Veamos si esto ocurre precisamente en este pasaje. Dice el versículo número 12: "Y el Señor os haga", otra vez la palabra Señor, "y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros". Por eso está hablando de un desarrollo, por eso está hablando de un crecimiento espiritual, precisamente para la comunidad. Ahora bien, como puede observarse, el verbo adquiere concordancia con el sujeto y la redundancia se elimina. Por tanto, se trata de una adición sin lugar a duda. Ahora, después de presentar esos argumentos, hablando acerca de la adición, analicemos el texto. El identificar una adición no es un pasatiempo técnico, sino una herramienta que tiene por objeto conducir a la siguiente pregunta: ¿por qué razón se introdujo? La primera carta a los tesalonicenses nos da un detalle interesante, y es que a los primeros estadios de la teología paulina, en sus primeras cartas, Pablo mencionó pocas veces al Señor Jesús. Pero a medida que su teología continuaba desarrollándose, es decir, las otras cartas que él escribió, la centralidad de la persona de Jesús fue creciendo y generó menciones más abundantes en sus cartas posteriores. La generación que siguió a Pablo fue formada por una cristología ya madura. Eso provocaba que al leer las primeras cartas del apóstol Pablo, como primera de Tesalonicenses y la misma carta de Gálatas, percibieran una redundancia precisamente de mención del Señor Jesús. Tal hecho provocó lo que técnicamente se le llama dentro de las cartas un análisis. Ahora bien, el afán por resaltar la persona del Señor Jesús lo llevó precisamente a dar cierta fuerza a esta imagen, dependiendo, por supuesto, solamente de Jesús. Yo creo que ahí está la segunda clave. Para poder tener un crecimiento espiritual es tomar como modelo a Cristo Jesús. Hay personas que tienen modelos nocivos, hay personas que ponen su mirada en el hombre. El problema de poner la mirada en el hombre es que si esa persona le falla, pues las personas, todo su mundo se viene abajo. Ahí es donde como que no concuerda el Evangelio. El Evangelio debemos tener nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es una simplemente dinámica, ya que trata de la búsqueda continua del verdadero significado en las Escrituras. Conforme a la civilización, precisamente lleva un desarrollo. La iglesia cada vez afrontaba nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevas persecuciones, y los creyentes vuelven cada vez a las Escrituras. Entonces, note cómo ese crecimiento se va desarrollando en fe, en Escrituras, y por supuesto en la comunidad de amor.
Los diversos contextos también provocan búsquedas y esas búsquedas llevan a diversos sentidos de la realidad. De manera que Dios siempre va a tener cuidado y control de lo que sucede alrededor de su iglesia. La oración de Pablo tiene dos partes. En la primera, ora él mismo específicamente. Es decir, que él es el que está elaborando esa oración. En la segunda, ora por los tesalonicenses con relación a la oración precisamente por él mismo. Se trata de una reiteración de su deseo de ir a visitarlos, que ya había mencionado en el versículo anterior. Dirija nuestro camino a vosotros, es lo que Pablo específicamente les está declarando con toda libertad. Al analizar este versículo número 12 es donde encontramos un análisis acerca de esta oración. Y el Señor os haga crecer, dice Pablo, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La segunda parte de la oración le dedica a los tesalonicenses, pide que el Señor los haga crecer. Yo creo que esa es la oración de todo ministro, de toda persona que anhela ver precisamente un desarrollo en la comunidad de fe, es que esos miembros crezcan, que esas familias lleguen a desarrollarse, a potencializar, no solamente en el ámbito rural, sino que en el ámbito espiritual más que todo. El crecer en la fe es uno de los mayores anhelos de los cristianos, pero muchas veces se identifica con el activismo o con el servicio en la congregación. En cambio, la idea de Pablo sobre el crecimiento, ¿cuál era? Era crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. O sea que Pablo quería desarrollar en ellos un crecimiento en cuanto al amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor es el que nos ayuda a nosotros a identificarnos con el prójimo, con nuestros hermanos y con la comunidad. Yo no puedo decir que amo la iglesia si yo no me identifico con ella. El amor es la evidencia del crecimiento y se trata del amor de unos para con otros, del que no espera nada. Es decir, no se espera absolutamente nada y, por qué no decirlo, dar cobertura aunque no reciba yo tampoco amor. Del que solamente ama, ha decidido amar. Ese amor les había sido modelado por el mismo apóstol, como justifica al señalar, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, Pablo no solamente recibía amor, sino que él daba amor, él cuidaba a la oveja. Un amor que, como dijo en el segundo capítulo, emulaba al de la madre, y eso está en el capítulo 2, versículo 7, que ya lo analizamos, y al del padre, en el versículo número 11. Usaba esas dos figuras, maternal y paternal. Una persona puede ser cada vez más activa dentro de una congregación, pero si no hay una maduración de su amor, no puede decirse que éste esté creciendo. Es decir, yo puedo tener muchos privilegios, mucho auxilio, mucha ayuda, pero si no he crecido en amor, no he madurado como para poder desarrollar el amor a las demás personas. Para que sean afirmados, dice el versículo número 13, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La venida del Señor es un tema recurrente en todos los capítulos de esta carta, y vamos a dedicar en el capítulo 4 un buen tiempo o una buena cantidad de reflexión hablando acerca de eso. El crecimiento de amor en todos les afirmaría la fe de los tesalonicenses, lo que a su vez les daría la base para ser irreprensibles en santidad, porque es indispensable que para poder hablar de crecimiento espiritual hablemos también de santidad. Esta es la primera vez que la palabra santidad aparece en la carta, y por tanto también es la primera vez que aparece en un escrito cristiano. Volverá a aparecer también en el capítulo 4, versículo 4, donde ahí vamos a hablar más abiertamente en cuanto a la santidad. En esta etapa del desarrollo teológico de Pablo, santidad es utilizada en el sentido de inocencia y tiene una relación directa con la medida de amor de cada creyente. El concepto de santidad, puesto aparte, corresponde a etapas posteriores, es decir, en su totalidad,
como nosotros hasta hoy en día la manejamos, hablando acerca de la santidad, hablando acerca de lo santo que debemos ser, apartados para Cristo Jesús y desarrollar precisamente ese amor dentro de la comunidad de fe. Quiero, antes de cerrar esta temática, hacer las aplicaciones, pero es indispensable recordar dos aspectos. El primero de ellos es de que Dios tiene todo bajo su perfecto control y que nada, oiga bien, nada va a acontecer sin que Dios lo permita. Ese crecimiento, ese desarrollo se puede lograr en la medida que nosotros dependamos de Dios. Familia pequeña, familia feliz, se le tituló. Joven esposa en India tomó el sobre que le alargaban, dio las gracias, salió de la sala de espera. Decenas de otras mujeres como ella estaban ahí. Todas ellas tenían la misma expresión en el rostro, específicamente una expresión de resignación, una expresión de pena, de tristeza, de dolor, de conformidad a la fuerza contra un destino que ellas no deseaban. Por un premio de equivalentes, voy a decirlo, $22, dejarse esterilizar para no tener más hijos. Ese era el premio, $22 para no tener más hijos. Se trataba de una campaña nacional del gobierno en el país de India para detener el crecimiento de la población. $22 para que las mujeres, si se dejaban ligar precisamente los ovarios, $15 para los hombres si se dejaban hacer una vasectomía, y un lema propagandístico que para muchos sonaba y dolía como una oferta: familia pequeña, familia feliz. ¿Será cierto que para ser feliz una familia tiene que ser pequeña? Pregunto, no estoy analizando, sino que pregunto. ¿Será cierto que para ser feliz se necesita una familia, tiene que ser pequeña? Los economistas, los sociólogos y los hombres de gobierno, de algunos gobiernos, no de todos, pero de algunos, dicen, muchos líderes religiosos que no desean problemas con el gobierno también dicen que sí. La familia pequeña con pocos hijos tiene pocos problemas económicos, definitivamente. Puede haber más comida en la mesa para repartírsele a todos. Puede haber más frazadas en el invierno para cubrir a todos. Puede haber más dinero para entretenimientos, para ropa, para los estudios. Los pocos cuartos de la casa pueden alcanzar para todos. Sin embargo, ¿es realmente feliz una familia pequeña? Es imprescindible. Para la felicidad de la familia que esté compuesta solo de 3 personas o a lo sumo 4, no necesariamente. La felicidad de una familia no la hace el número de miembros que la componen. Hay familias muy grandes, de 10, 12, 14 miembros, sobre todo hace un par de años atrás, que viven perfectamente felices, aunque no son ricos. Hay familias muy pequeñas que, aunque tienen mucho dinero, no han sabido hallar todavía la felicidad. ¿Qué es lo que hace que una familia sea feliz? Es la práctica de aquellas virtudes eternas enseñadas por Jesucristo, recomendada precisamente por los apóstoles, virtudes que se insinúan en 4 sentencias breves. Esposos, amen a sus esposas, que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, no en algunas cosas, dice en todo. Padres, no exasperen a sus hijos. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 33. Practica estos mandamientos y de alguna manera, no de alguna manera, Dios siempre establecerá una comunión en esas personas. Llegó el cierre. La frase se completa así: en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El crecimiento espiritual Dios quiere darlo a nuestra vida, pero debemos desarrollar ese amor. Se afirma que el Señor viene con sus santos. ¿Cómo puede compaginarse esto en el siguiente capítulo, donde dirá que el Señor vendrá por sus santos? Pablo ha tomado la expresión del profeta Zacarías, específicamente está citando Zacarías capítulo 14 versículo 5, en donde santos se refiere a los ángeles. El Señor vendrá en busca de su pueblo, acompañado de sus ángeles. Al cerrar este capítulo número 3, puedo decir 3 aplicaciones. Número 1, cuán importante es que todos crezcamos. Que después de un tiempo debemos analizar nuestra vida para ver si hemos desarrollado, si hemos
estado desarrollando un crecimiento espiritual. ¿Cómo puede aflorarse el crecimiento espiritual? A través de la fe, a través de la oración y a través del amor, que todos nos reflejamos los unos para con los otros. Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Segunda aplicación, cada uno de nosotros podemos ser unas personas muy felices, dichosas, pero cuando cumplimos a cabalidad el desarrollo que Dios desea en nuestras vidas, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la dificultad, ¿podemos crecer? Sí, tenemos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Abundaba en amor a pesar de la persecución. Pablo mismo reflejaba el amor, disponiendo su corazón, aún en medio de tal persecución, preocuparse por los hermanos de la iglesia. En tercer lugar, cada uno de nosotros debemos mostrar eso que hablamos. Si decimos que amamos, demostrémoslo con hechos, con acciones, que nosotros no somos religiosos dentro de una congregación, sino que debemos salir y efectuar amor a cada una de las personas. Si no tengo amor, no solamente soy un metal que resuena, un címbalo que retiñe, sino no estoy dando lo que Dios desea también para otras personas. Oremos al Señor y que Él nos ayude a poder desarrollar ese crecimiento espiritual también en nuestra vida. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por cada una de las personas que han estado pendientes de esta reflexión. Bendíceles, bendícenos a todos. Ayúdanos a crecer, Señor. Que el crecimiento espiritual se pueda ver reflejado en nuestra vida, en la vida de nuestra comunidad, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestro trabajo. Todo pueda verse, Señor, en nosotros puedan ver una madurez espiritual, que no somos las personas impulsivas que éramos antes, que no somos las personas, Padre Celestial, que rápido nos airamos, sino que buscamos siempre una conciliación de amarnos los unos para con los otros. Gracias, Dios mío, porque nos das siempre el alimento espiritual y tú tienes cuidado de nosotros y tú cuidas de nuestra vida a través de un ejemplo perfecto, el cual queremos imitar solo a ti. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Gracias por quedarse hasta el final. Y por aquí tenemos ya los comentarios a los cuales les daré lectura en este momento. Por aquí tenemos a mi hermana Dorian Aparicio, que nos dice: bendiciones, amados hermanos, y listo para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, Pastor Melvin y su amada esposa. Amén, hermana Doria. Bendiciones también para usted. Mi hermana Telvina Campo también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga. Amén, hermana. Hermana Teresa Martínez nos dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de Dios. Saludo, dice. Amén, hermana. Bendiciones también a usted. Hermana Telvina también nos escribe en otro comentario: gracias por compartir la palabra de Dios. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. Hermana Claudia Carranza dice: buenos días, conectados al mejor programa de edificación. Amén. Gloria a Dios, mi hermana. Hermana Lilian Núñez dice: gracias a Dios por esta hermosa Biblia Project. Muy interesante el libro de Ruth. Esta palabra ha sido de grande bendición a nuestra vida. Dios lo siga usando grandemente, pastor, para seguir predicando la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida y su esposa y familia. Amén, así sea, hermana. Muchísimas gracias por sus deseos. Hermana Dorian dice: amén. Hermana Claudia dice: gloria a Dios. Mi hermana Reina Valdés también nos escribe y nos dice: bendiciones, hermanos, ya escuchando la palabra que da vida a Dios, dice, sea la gloria. Saludos a todos los que se gozan. Amén, hermana, gracias. Hermana Lilian Núñez dice: buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Aleluya, dice. Amén, hermosa alabanza, Dios los bendiga. Amén. Hermana Claudia Carranza dice: saludo, Pastor Melvin. Hermano Eric Portillo en el perfil Apocalipsis 22:12 nos dice: un saludo y un abrazo a mi amado hermano Melvin. Saludos, hermana María González de López. Y así dice: un saludo a mi padre Heriberto Portillo y Julia Orellana hasta Virginia, Estados Unidos, dice, y a todo el pueblo de Dios, dice, Maranata, nos dice mi hermana. Amén. Amén. Bendiciones, hermano Eric Portillo, bendiciones. Gracias, hermano, por su comentario, muy bello comentario de cada uno de ustedes también. Bendiciones. Y ahí, bueno, él aprovechaba, mandar un saludo a sus padres. Así que también nosotros les saludamos. Muchísimas bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios.
Gracias, amados hermanos. Recién también escribe mi hermana Dorian Aparicio dentro de la fanpage de su servidor, que nos dice: hermosa reflexión, gracias por la vida de tu siervo, úsalo cada día. A su amada esposa, dice también. Amén. Bendiciones, mi hermana Dorian, también hasta Estados Unidos. Gracias, ¿verdad?, por acompañarnos, y que sea Dios dando siempre también su gracia, su bendición en ese país donde ustedes nos están sintonizando y se reportan. Gracias, mi hermano Eric, también por sus palabras, y a todos, ¿verdad?, que apartan siempre un momento para dejarnos sus peticiones de oración. Nos alegra mucho cada día poder llevarles este mensaje de esperanza, este programa Reflexión en este horario, y no dudamos que la gracia y la misericordia de Dios siempre están latentes en nuestras vidas. Quiero también agradecerles a las personas que han estado pendientes de nuestros canales en las redes sociales. En la red social de Twitter también transmitimos en nuestro canal en YouTube. El día de ayer, perdonen, me pasé por alto, no leímos los comentarios en nuestro canal en YouTube. Hoy sí lo voy a hacer. Mi hermano Edwin Josué Arévalo, Dios me los bendiga, hermanitos. Amén. Saludos, mi hermano Edwin Josué Arévalo, gracias por acompañarnos. María Julia Dimas, Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Quiero darle gracias a Dios por orar por nosotros, ya que mi hija Andrea Segura Dimas ya está sana de la alergia, y la gloria es para Dios. Amén. Qué precioso, mi hermana María Julia Dimas. Gracias, ¿verdad?, por identificarse. Qué bueno saber de que Dios sigue obrando. Ayer recibimos, María, otro testimonio precioso de una criatura, ¿verdad?, por la cual habíamos estado orando. Y pues gracias a Dios que Dios nuevamente da la respuesta. Gracias por compartir, mi hermana María Julia Dimas, por ese testimonio. Evelyn Janet también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Evelyn Janet. Gracias por escribirnos a través de nuestro canal en YouTube. En otro comentario, mi hermano Edwin Josué Arévalo: hermano, yo he sido restaurado de mi columna lumbar también. Ya se me calmó el dolor, y todo gracias al amor lindo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, dice. Amén. Saludos, amén, mi hermano. Bueno, hoy por falta de uno fueron dos testimonios. Qué bueno, amén. Gracias. Dios sigue haciendo milagros, y es por ese motivo que nosotros no nos cansemos de poner nuestras peticiones, aunque no recibamos quizá la respuesta en el momento que nosotros queremos. Dios está obrando. Hay una alabanza de Dani Berríos que dice que cuando Él quede en silencio es porque Él está trabajando, porque Él está haciendo algo. Lo importante es no dejar de creer, no perder nuestra confianza en el Señor. Sigamos adelante, amados hermanos, ayudándonos a orar los unos por los otros, porque Dios escucha. Dios siempre está ahí para escuchar nuestras peticiones. Así que la gloria sea para nuestro Dios, porque es Él el que hace esas obras maravillosas en cada una de nuestras vidas. Amén. Qué bendición, hermanos, haberles acompañado en este día. Recuerde que el día de mañana, si Dios nos presta vida, nuevamente le acompañaremos en este mismo horario. Vamos a orar, vamos a suplicarle a Dios que, así como hemos recibido esos dos testimonios preciosos, le vamos a dar gracias primeramente porque nos ha concedido esas respuestas, pero también vamos a incluir las peticiones de oración. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinito amor, misericordia para con nosotros. Gracias por esa columna lumbar, Dios mío, que tú has obrado en la vida de mi hermano Edwin Josué. Gracias, Padre Celestial, porque tú honras a los que te honran. Gracias, Dios mío, por cada respuesta. Bendice la vida también de mi hermana María Julia Dimas, ya que su hija también, Andrea, Dios mío, ha recibido sanidad ante esa alergia. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo es el que nos cubre. Por esa sangre derramada en la cruz del Calvario obtenemos paz en nuestro corazón, salvación, pero también sanidad. Gracias, Dios mío, por cada persona. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice la vida de mi hermana Evelyn, también Janet, el cual, Dios mío, tu Espíritu Santo está dando siempre cobertura a través de esa palabra que sigue siendo viva y eficaz en nuestros corazones. Ahora, Padre Celestial, ponemos delante de ti cada una de estas peticiones. Sí, Señor, en esta hora ponemos delante de ti una vez más la vida de Juancito, Señor, ese niño de 7 años que está en coma, Padre, durante meses ha estado en coma, pero creemos que de ahí tú lo puedes levantar, Señor.
Si levantaste al mismo Lázaro, Señor, de la misma tumba, sabemos que puedes obrar de esa manera maravillosa, que tú lo sabes hacer en la vida de este niño, Padre. Rogamos, Señor, seas tú obrando. Tú sabes, Señor, por qué este niño está en coma. Tú conoces la enfermedad, tú conoces, Señor, esa dificultad por la cual él se encuentra así. Te pedimos, sánale, Señor, sana esta vida, en el nombre de Jesús lo rogamos. Te pedimos también, Señor, por la vida de mi hermana Lucy Zelaya, sánala completamente de cada una de esas enfermedades. Señor Jesucristo, en tus manos le depositamos a tu hija. Te pedimos también, Señor, por la vida de Kevin Ariel González, por Jaime Mauricio, Señor, por Dimas Javier González, por Cindy González. Ten misericordia de Diana Elizabeth, de Yesenia Carolina. Convierte estas vidas a ti, Señor. Ten misericordia, inquieta sus corazones, Espíritu Santo, y haz tu obra preciosa, haz tu obra perfecta, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, añade, Señor, añade a tu iglesia estas vidas que han de ser salvas, Padre. Aquellos que están en vicio, libértale, Señor, libértale de esos vicios. Rompe toda cadena de esclavitud que el enemigo tiene, Señor, en estas vidas, Padre. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Te pedimos también por la vida de Maribel de Martínez, Señor, sánale, Señor Jesucristo, sana ese cáncer, Padre, que han descubierto en ella. Ten misericordia, dale fuerza, Señor, en ese proceso de quimioterapias, Padre. Te pedimos también por su esposo, Pedro Martínez. Ten misericordia, Señor, mira, está ingresado en ese hospital con pie diabético, Padre. Sabemos, para ti todo es imposible. Tú puedes levantarle, tú puedes sacarle de ese hospital sano, Padre. En tus manos está, Señor. Salva también esta vida, conviértela a ti, Señor, y sánale con tu gran poder, Señor Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por esta oportunidad de permitirnos, Señor, haber estado realizando un programa más, y gracias por mis hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Bendice sus vidas, sus familias, Señor, sus empleos, sus negocios. Bendícelos en gran manera, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado, ha sido una hermosa bendición. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, amados hermanos. Recuerden que el día de mañana, si Dios nos presta vida, le invitamos para que usted continúe dando cobertura a cada uno de estos programas. Dios les bendiga a todos, hermanos. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.